Erich Fromm, en su libro El arte de amar, expresó: quien solo sabe amar a los demás no sabe amar en absoluto. Y es que es imposible amar a alguien si no nos amamos primero nosotros. Hola mi gente, una vez más, bienvenidos a Vamos a compartir intelecto y corazón. Antes de continuar, agradezco de todo corazón a los nuevos suscriptores del canal, que ya son, diría que de todas partes de nuestra América Latina, desde México en el norte, pasando por el Caribe hasta la Argentina en el sur y España. Si hay alguien suscrito de alguna otra parte del mundo que no haya notado, por favor déjenmelo en los comentarios y que yo siempre los reviso y les responderé y lo informaré en el próximo programa. Gracias por estar allí, mi gente, por seguirme y por acompañarme en esta travesía. Vamos a continuar. Amarse es fundamental en nuestras vidas, porque si uno no se ama es imposible que pueda amar a alguien más, al menos sanamente. ¿Y cómo sabes que te amas? Pues cuando eres consciente de que tienes que cuidar de ti y de tus necesidades. Cuando eres consciente, te ocupas de tu persona, te tratas con respeto, con cariño y no te pones de último todo el tiempo. Cuando te aceptas tal y como eres, sin juzgarte ni tratarte duramente. Cuando dejas de quejarte para disfrutar más. Cuando afrontas todo lo que la vida coloca en tu camino, o sea, cada situación que te corresponde vivir, pero también dedicas tiempo a tu bienestar, además de buscar incorporar nuevos hábitos que luego te permitan establecer relaciones positivas que te motiven y te impulsen al desarrollo de tu persona. Recuerda que todos podemos encarar cualquier realidad, porque todos tenemos dentro de nosotros suficiente potencial para lidiar con las dificultades y para superarlas. Así es como se superan los miedos y todo tipo de depresión, a la vez que se gana en autoconocimiento. Eso nos enseña a amarnos y nos permite prepararnos para conectarnos con los otros, para amarles y para también conectarnos con las personas que nos gusten. Ten en cuenta, claro, que nadie es perfecto, ni tú ni yo tampoco, solo Dios, y nunca practiques la doble moral, o sea, evita las máscaras y evita además todo lo que te ate, así como lo que los otros esperen de ti. Por eso no permitas que la opinión de los demás influyan en tus decisiones, porque entonces tus prioridades o tus deseos podrían pasar a un segundo plano y serías víctima del llamado deseo impostor de agradar a los demás. Ocúpate mejor de cuáles son tus expectativas y sobre todo de ser tú tal y como eres. Date permiso para soñar, para tener ambiciones desde todos los puntos de vista, ya sea financieramente, físicamente, espiritualmente o afectivamente. Deja volar tu creatividad para que despiertes el potencial que yace dentro de ti. Mi gente, todos podemos mejorarnos en las cosas que más nos gusten y que nos brinden la posibilidad de realizarnos. Y estoy seguro de que muchas de ellas podrían colmar tus aspiraciones o tus ambiciones. Sin embargo, para eso muchas veces es preciso tomar riesgos, ya sea tanto en el plano laboral como inclusive a veces en el sentimental. Cuando haces eso, echas a un lado los temores y te afincas sobre tus propios pies para avanzar por el camino que elijas y a la vez para crecer. Yo sé que hay personas a las cuales se les hace difícil amarse, o sea, que no saben cómo valorarse. Esto obedece a que tienen una baja autoestima. Y digo esto porque ese es el factor común de todas las personas que no se aman y que no se aman lo suficientemente. Hace unos 2 meses atrás yo presenté unos vídeos, creo que fueron 2 vídeos sobre la autoestima, y en la descripción del vídeo les voy a dejar los enlaces por si desean saber cómo trabajar para subir la autoestima. La cuestión es que cada uno de nosotros es un regalo para aquellos que nos están próximos, pero sucede que en la vida son muchas las ocasiones en las que somos puestos a prueba. Los errores cometidos, las frustraciones, las decepciones, los sueños truncados, la ruptura, la pérdida de un ser querido o el desánimo pueden influir negativamente en la percepción que tenemos sobre nosotros, sobre nuestra valía. Por eso es muy importante la actitud con que afrontamos la vida. Es muy duro pasar por todas esas experiencias antes expuestas.
No podemos ser insensibles a dichas situaciones porque somos humanos y porque sentimos, pero es importante aceptar todo cuanto nos sucede y mucho mejor si lo pasamos por el tamiz de la compasión, porque esta nos permitirá aceptar y sanar más rápido las heridas que ocasionó una situación determinada. La compasión, como parte del proceso de aceptación, viene a ser como un bálsamo para el alma, que a la vez rescata y protege nuestra valía y deja intacta nuestra humanidad, porque nos acercamos a practicarla al amor incondicional, tanto hacia el otro como hacia nosotros. Algo que quiero enfatizar es que ni los logros ni el éxito determinan nuestra valía. Estos pueden producir sentimientos de autorrealización, pero la dignidad de ser humanos, va más allá de todo eso porque trasciende, o sea, lo supera todo. Nuestra dignidad y el valor permanecen para siempre intactos, independientemente de lo que nos suceda, de que si somos prósperos económicamente o no. Lo económico vale y mucho para nuestra supervivencia, pero amarse uno mismo depende sobre todo de respetarse, de entenderse, de comprenderse, de perdonarse. Una vez que seamos así para con nosotros, estaremos preparados para amar a los demás y ser felices sin crear dependencia afectiva. Es todo por hoy, mi gente. Gracias por permanecer hasta el final de este vídeo. No se olviden de regalarme un me gusta, de compartir el vídeo y de suscribirse al canal. Recuerda que tu bienestar me interesa, que te quiero mucho, sé feliz. Un abrazo, abur.